Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas. También a través de Super TV 55 en Santiago para todo el Cibao, toda la República y todo el mundo. Y el novedoso emprendimiento mediático Canalda TV, que está con nosotros también los sábados a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos los que nos dispensan el honor de su atención en este momento, cuando iniciamos este programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente solidaria, en todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Miren, en el día de hoy nos parece a nosotros prudente tocarle con ustedes, ante ustedes, algunos temas de esta semana que nos parecen importantes. El primero de ellos, quisiera yo señalar, hay un monumento natural en Bonao, en las estribaciones de la provincia de Monseñor Noel, que es apenas, usted se va a ir en una hora y algo, usted está en esas estribaciones, que está el monumento natural Salto de Jima. ¿Por qué yo inicio el programa con eso? Bueno, porque está cogiendo candela. Primero. Y segundo, porque las propias autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, en sus investigaciones iniciales, creen que fue intencional. Si ustedes supieran el valor como un bien ecológico de la República que tiene esa zona, ya sea el fuego ha consumido o ha afectado a más de 80 tareas sembradas de cacao, de café, de frutos menores, y ha hecho daño a especies en la zona que son endémicas en ese lugar. Ese es uno de los valores más importantes que tiene el Cibao en términos de turismo ecológico. Nada, le pegaron fuego. Uno se despierta y dice, pero Canadá, el fuego forestal, los fuegos forestales de Canadá, en Canadá, nubilaron el cielo de la ciudad de Nueva York, la ciudad que no duerme, y hubo que suspender todas las actividades al aire libre durante varios días. Pero no se dice que fueron intencionales. En Canadá, grandes, miles de hectáreas boscosas. Aquí cualquiera le agarra y le pega fuego. Y cuando las autoridades quieren garantizar la estabilidad ambiental en monumentos o en áreas protegidas, como por ejemplo los Haitíes, entonces en la prensa hay denuncias de que están desalojando a gente que viven en la zona, a ciudadanos extranjeros, especialmente haitianos y demás, o cuando se va a las estribaciones de la cordillera central. Entonces se dice, no, los agricultores han sido engañados por el gobierno, etcétera. Yo no sé si eso ocurre o no ocurre. Yo lo que creo que nosotros no tenemos derecho a enajenar bienes de tal naturaleza, de tanta importancia en favor de las futuras generaciones. Segundo, yo creo que ya es tiempo de que quienes le pegan fuego, la expresión es mía, pegar fuego, a áreas boscosas, como ese monumento invaluable, turístico, ecológico de la República Dominicana, tienen que ir a parar con sus huesos a la cárcel. Tiene que haber consecuencias, no podemos seguir con notas de prensa, que sí, que estamos. Un oficial del Ejército Nacional fue herido cuando intentó evitar que extrajeran agregados del lecho de un río, ya totalmente masacrado por los dueños. Esos ríos se los dejaron a ellos, los dueños. Los ríos que están en la zona sur, la mayoría están seriamente afectados por la extracción de agregados, extracción ilegal de agregados. Entonces,
¿qué hacemos? A la cárcel. Y hay que pelear con los empresarios, grandes empresarios que se manejan en esos negocios ilegales. Aquí hay negocios ilegales que nadie le puede decir nada, la rifa, la extracción de agregados de los ríos, no pasa nada. Y ahora hay una moda de pegarle fuego a los bosques. Hoy este programa quiere empezar con este comentario y de advertencia y reclamar del Ministerio de Medio Ambiente que mande a la cárcel a través del Ministerio Público a quienes han cometido ese crimen ecológico. Es una pena cuando usted va por la carretera ver el fuego de ese salto tan hermoso, de esas tierras tan fértiles, todas sus zonas bocosas cogiendo fuego, y ver a decenas y decenas de bomberos forestales y de técnicos que están haciendo esfuerzos por extinguir ese incendio. Ojalá que al momento que esté hablando con ustedes ya esté totalmente extinguido, pero no se puede extinguir la llama de la ley. Ojalá eso ocurra. Miren, la información que quiero darle a ustedes ya seguramente lo saben, el gobierno va a importar 75,000 toneladas métricas de azúcar. Parece que eso es normal. No es tan normal, porque desde 1914 no se habían producido importaciones, según informaron las propias autoridades. Pero el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, ha atribuido esa necesidad de importación al hecho de que se redujo la producción de azúcar en la República Dominicana a causa de la sequía. Parece cierto, eso no es incontrastable, pero le van a comprar a Guatemala y le van a comprar a Honduras, que son países donde también hay sequía y de menor capacidad de producción que la República Dominicana. Bueno, pero está bien. Lo que yo veo mal es que el ministro de Industria y Comercio haya señalado que no hay escasez de azúcar y que la disminución ha disminuido un poco la producción, ha disminuido un poco. Bueno, yo no sé lo que significa un poco 75,000 toneladas métricas importar de azúcar. Yo siempre abogo para que las autoridades eduquen a la población cada vez que haya un problema. Aquí hay dos instituciones del Estado que saben educar a la población cuando hay un problema y la gente entiende. Por ejemplo, con el tema de la inflación, como elemento de control monetario, el Banco Central ha tenido constantes explicaciones, claras explicaciones de por qué toma o no toma tales o cuales medidas para control de inflación o reducción de la inflación. El Ministerio de Economía da sus informes, explica el comportamiento de la economía por aquí y por allá, y eso uno lo entiende. Aunque uno no esté de acuerdo, uno entiende la explicación, la posición de las autoridades respecto a esos temas que manejan esos ministerios, ese ministerio y las autoridades monetarias. Pero cuando usted le dicen, es un poquito, la reducción un poquito, no, hay garantía, no hay problema con el azúcar. ¿Cómo que no hay problema? Entonces, ¿por qué están importando 75,000 toneladas métricas de azúcar? Entonces, ¿por qué yo digo que deben educar a la población? Vamos a ver, si el Central Romana se impuso una sanción contra el Central Romana desde los Estados Unidos de impedir el ingreso a ese mercado del azúcar producido por ese central de propiedad estadounidense, porque supuestamente practican represión laboral o algo así. Bueno, ¿qué hace el Central Romana con la producción que no va a enviar para cubrir la cuota preferencial de los Estados Unidos? Bueno, debe exportarla a otros mercados, pero han dicho, y yo no soy experto en temas azucareros, que es mejor negocio abastecer al mercado nacional. ¿Por qué no se abastece entonces al mercado nacional? Bueno, porque el azúcar aquí está alta porque mantienen
un oligopolio, es decir, producen, colocan en el mercado solo la cantidad que mantenga el precio donde ellos quieren que esté. Los productores de azúcar, que son 3, la familia Vicini, el Central Romana y el Central Barahona, que es de propiedad estadounidense y inversionistas locales. ¿Ya? El Instituto Dominicano del Azúcar, el INAZúcar, de verdad está haciendo esfuerzos para estabilizar precios relacionados con producción, estimular una planificación en la industria azucarera. Yo no lo sé. Lo que yo sé es que el ministro de Industria y Comercio dijo que no hay problema, que la reducción ha sido así de un poco nada más de la producción, pero vamos a exportar 175.000 quintales y entonces se pone al Instituto Proconsumidor a emplear o a iniciar una acometida para supuestamente evitar especulación con el producto. La especulación está dada por el control de la producción, el control de la colocación de esa producción en el mercado nacional. Entonces no dicen, no, eso es así porque lo hace la industria del café y lo hace también la industria del cacao. El cacao se exporta, se trae café hasta de Vietnam, porque el de aquí es más caro exportarlo que sale más provechoso exportarlo que traerlo aquí. Entonces yo pregunto, ¿por qué estamos todavía denunciando que las plantaciones de café están deterioradas y que no se le ha adecuado, no se ha intervenido adecuadamente para su desarrollo y producción, nuevas variedades, mejoría de las fincas, tratamiento a las plagas, etcétera? ¿Por qué? Porque entonces si es tan bueno el precio internacional del café vendido directamente sin el valor agregado de la industria cafetalera, entonces ¿por qué? No, lo que pasa es que ahí hay un negocio oligárquico, hay que decirlo, tanto con el cacao. ¿Por qué el cacao se ha puesto de moda y ha aumentado de precio? A nivel internacional ha aumentado de precio, pero ¿por qué en la República Dominicana hay una floreciente, se puede decir, recuperación del cultivo del cacao? Bueno, porque una familia, específicamente una familia, asumió el control de eso. Ha tenido grandes beneficios con eso de yo compro cacao, exporto el de aquí porque es indispensable en la mezcla para los productos derivados del cacao, etcétera. Y tengo una forma de ganar dinero, pero no una forma de abastecer al mercado nacional en condiciones favorables, ni de favorecer a los productores de cacao, o de café, o de azúcar. El azúcar está en manos, su producción global, tanto la producción de caña como la molienda de azúcar y la factoría de azúcar, está en manos de empresas oligarcas. No lo digo despectivamente lo de oligarcas, lo digo porque son más allá de las industrias normales, son consorcios nacionales y extranjeros. Entonces, señores, la noticia cierta es que van a importar 75.000 toneladas métricas de azúcar. Y la noticia cierta es que la van a importar porque el mercado nacional requiere de azúcar. Y la noticia cierta es que no hay escasez de azúcar. Es verdad, como dice el ministro de Industria y Comercio, lo que hay es especulación, pero no especulación de los comerciantes. Entonces no nos pueden tomar así también de tonto, ¿verdad? No, hay especulación. ¿Quiénes especulan? ¿Dónde que está almacenada el azúcar? ¿Cómo se suple el mercado nacional? Entonces es un negocio redondo para la oligarquía dominicana que controla esos sectores de producción, de manufactura y de mercado interno y externo. Lo único es que usted va a tener que seguir comprando el azúcar, importen o no, al precio que quiere el oligopolio que se hace. Lo mismo ocurre con el café y lo mismo ocurre con el cacao. Entonces tampoco este programa no está para ocultar cosas como la que le estoy diciendo en este momento.
Estamos claros. Bueno, señores, lo otro que yo quería tratar con ustedes es la crisis del Metro de Santo Domingo. Estoy tomando algunos temas de la semana para tratar en este día de que ustedes entiendan y yo puedo explicarle, pero sobre todo que ustedes asuman conciencia sobre algunas cosas. El Metro de Santo Domingo probablemente es la obra de mayor impacto en la vida del Gran Santo Domingo en los últimos 50 años. Puede ser la construcción de un gran acueducto que es para la salud y de la gente, puede ser alcantarillado sanitario, puede ser vías de comunicación, es decir, avenidas, carreteras de interconexión, pero el Gran Santo Domingo ha tenido el impacto extraordinario con el Metro de Santo Domingo y con la ampliación que han hecho los gobiernos sucesivos. 350,000 personas diariamente se transportan en el Metro de Santo Domingo y creciendo la cantidad. El gobierno del presidente, el Metro de Santo Domingo fue obra de los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Los gobiernos del presidente Danilo Medina ampliaron también las vías del metro. Y ahora lo está haciendo muy atinadamente el gobierno del presidente Luis Abinader. Eso es muy grande para ponerse a jugar a la ruleta rusa. Esa denuncia de que hay un personal no apto operando gran parte de los trenes que conforman ese mecanismo de transportación no es bueno. Y yo quiero decirle que a mí no me gusta la huelga de los operadores de los trenes, del metro, pero tampoco me gusta el que se pretenda pelear y ahogar a los reclamos de trabajadores, de colaboradores, y que la única respuesta sea su desvinculación. Si usted pelea, si usted habla por algo, está votado. Y hay 23, 25 operadores cancelados. Y el director de la OPRE dice que todo marcha bien. No, eso también es un acto de irresponsabilidad. Perfectamente no marcha. Perfectamente no marcha, se han creado incidentes ahí. Entonces no juegue a que aquí ocurra una desgracia. Usted tiene que buscar la manera, claro, el metro tiene que operar. Si los trabajadores creen que no, hay que operar, pero hay que llegar a acuerdos. Para eso es el diálogo, para eso es la concertación, para eso es la resolución de conflictos. Yo no estoy diciendo que los trabajadores tienen razón, no sé, pero tampoco puedo decir que es correcto el abordaje que ha hecho el director de la OPRE sobre un tema tan delicado, de tanta trascendencia para el desarrollo y la armonía y la propia gobernanza del Gran Santo Domingo. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato. Muy bien, mis amigos, gracias a todos los que se quedan con nosotros, a los que se agregan a esta peña de la democracia. Especialmente también saludamos a nuestros amigos del exterior, de los Estados Unidos y Europa y América Latina y el Caribe, que están con nosotros dando seguimiento a este programa. Se lo agradecemos mucho, de verdad. Pues en este momento yo le informo, ustedes se recuerdan, que la semana pasada ofrecimos las excusas que nos ofreció el licenciado Luis Reyes Santos, quien es ex director del de la Dirección de Presupuesto Nacional, que no pudo estar con nosotros por razones atendibles, y entonces arreglamos para esta semana y tuvo algunos inconvenientes y está con nosotros aquí. Se lo agradecemos mucho. El nivel de responsabilidad de nuestro querido amigo Luis Reyes, se lo agradecemos sobremanera. Él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y vamos a hablar de política y vamos a hablar de economía a partir de este momento, con una persona que tiene ambas calidades, porque es un gran economista y una persona con mucha prudencia en el lenguaje económico. Y de inmediato yo le quisiera preguntar a él, como todos nosotros ignorantes de la materia, cuando se habla de un presupuesto de 1.000 millones de millones más 400.000 millones,
Es la única manera que yo puedo explicar eso, porque un billón, un trillón, yo no entiendo mucho eso. Entonces yo quiero preguntar, ahora se está trabajando en el presupuesto del año que viene. Yo sí entiendo un poco lo relacionado con el déficit, con el gasto, con la ejecución, con gasto corriente, pero la cantidad impresionante ahora, yo quiero, ¿a qué se atribuye eso? El presupuesto, recordemos que las recaudaciones del gobierno son una proporción del Producto Interno Bruto. La presión tributaria, la presión fiscal, digamos, la presión tributaria de 14, alrededor de 14, 15%. Eso significa que de cada peso que produce la economía, el gobierno se apropia de 15 centavos, a través de los impuestos. Si el Producto Interno Bruto dominicano, más fácil para los amigos televidentes, los amigos radioescucha y los que nos siguen en las redes, a veces es preferible expresarlo en dólares porque es más fácil. Por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, es 114 mil millones de dólares. Y de esos 114 mil millones de dólares, estimemos que el gobierno se va a apropiar de aproximadamente un 15, un 16%, la presión fiscal, y eso significaría más o menos un monto de unos 14 mil millones de dólares, que sumado al déficit fiscal, eso da más o menos en total lo que es el presupuesto nacional. Eso serían unos 18 mil, 20 mil millones de dólares. Esas son cifras que son más asequibles para el dominicano, porque lo otro hay una forma de explicarlo para los economistas y para las personas que conocen más de matemática. Cuando uno va a hablar de esto, por ejemplo, 1 millón es igual a 1 más 6 ceros. Sí. Entonces, cuando uno va a hablar de 1 billón, eso es igual a 1 más 9 ceros. Entonces, uno dice 1 billón más cualquier cosa es igual a 1 más 9 ceros más, digamos, si vamos a hablar de 1.400.000.000, serían entonces 1 más 400 más los 6 ceros restantes. Eso sería la forma, digamos, más fácil de explicarlo al público. Vamos a decirle estamos hablando aritmética básica. Sí. Aritmética básica, de todas maneras, manejar grandes cifras, lo que normalmente se hace es que uno tiende a reducirlo, porque si no uno mismo puede confundirse. Uno tiende a reducirlo y expresarlo en logaritmo, hablando ya en términos más técnicos, porque facilita, reduce los tamaños de los montos que estamos hablando y es más fácil. Obviamente, la mayoría de la gente no maneja estos términos, no maneja esas cosas, y entonces la verdad es que se torna complicado. Por eso que uno trata de buscar un lenguaje que permita, estandarizar la cifra, hablar, digamos, en proporción al Producto Interno Bruto, darle un referente a la gente, decirle, mira, el Producto Interno Bruto son 114 mil millones, de esto yo me estoy apropiando de tanto, y esto me cuesta tanto. Pero siempre darle un referente, para que la gente no se quede solamente con la cifra. Luis, el director del Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial, dijo, por ejemplo, que la parálisis de la educación de 1 año y medio en la pandemia produjo una disminución de un 10% en las recaudaciones o en ingresos globales en América Latina, la parte que nos corresponde a nosotros. Pero digo aún más, que el banco está tratando de asesorar a los gobiernos a ver de dónde van a conseguir dinero a través de una reforma fiscal que no afecte las estructuras, digamos, de armonía de la economía, de que no afecte a los distintos sectores o no cree una situación de precariedad en la gobernanza. ¿Tú crees que alguna vez la clase política dominicana se pondrá de acuerdo y dirá, vamos a meterle mano al tema de la fiscalidad, vamos a incrementar la presión fiscal, aunque sea en 3 puntos, pero de manera que no pague lo que apenas tenemos una cartera medio vacía? Mira,
Yo no sé si lo hará. Lo que yo sí te puedo decir es mi punto de vista sobre eso. Debería. Debería. Porque lo otro es vender quimeras. Lo otro es pensar que nosotros vamos a convertirnos en un país desarrollado con unos niveles de presión tributaria de 14%. Eso es absurdo. No hay ningún país del mundo que lo ha logrado. Y hay que decírselo al público, porque lo otro es un acto de irresponsabilidad. Si podemos discutir, porque también hay aspectos políticos. O sea, hay una realidad política que pone límites a estas cosas y eso podemos discutirlo. Tú conoces eso perfectamente bien. De por medio está todo el tema de la gobernabilidad. No es que yo diga que tiene que haber una reforma a ultranza, pero de que en la mente de los políticos y de los economistas y de todos los ciudadanos responsables de este país, siempre debería estar presente el tema de la necesidad de mejorar el tema de las recaudaciones. Como contrapartida, ¿qué debería de haber? Claro que debe de haber una mejora en el gasto. Hay el tema de la regla fiscal, el tema del endeudamiento, que son temas que hay que prestarle atención porque y se convierte en un problema, porque aquí hay un conflicto a propósito de tu pregunta. Mira el problema, el dilema que enfrenta la República Dominicana. La República Dominicana ciertamente necesita incrementar la presión tributaria, pero en este momento necesita incrementar la presión tributaria por dos motivos. Uno es el elevado endeudamiento que tiene. Cuando yo digo elevado endeudamiento es la proporción de los ingresos del gobierno que tiene que destinar al pago de los intereses de la deuda. Somos uno de los países que tenemos una proporción de los ingresos destinados al pago de los intereses de la deuda más elevado del mundo. Y eso se convierte... El Ministerio de Economía lo sitúa en 26% del Sí, así es, más o menos, y puede ser más, pero 26%, alrededor del 26%, esa es la cifra, pero con tendencia a subir. Y eso es lo preocupante, que tiene una tendencia a subir. Y recientemente el gobierno presentó una propuesta de regla fiscal, que es una manera, digamos, de contener el gasto, una apuesta para contener el gasto a largo plazo, pero eso también tiene sus bemoles. Pero para no desviarme de tu pregunta, decía que hay un dilema porque hay que hacer una reforma para incrementar las recaudaciones para pagar los intereses de la deuda, para hacerla sostenible, para que no puedan seguir prestando, y por otro lado hay que incrementar el gasto también. Hay que incrementar el gasto para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El tema es si nosotros podemos hacer una reforma que nos permita ambas cosas. Y eso verdaderamente es un problema, es una complejidad enorme. Los desafíos que nos esperan a mediano plazo son importantes. Y más allá del deseo que pueda tener cualquier ciudadano, yo me pregunto, hemos visto últimamente la situación, por ejemplo, de deterioro de la seguridad ciudadana. ¿Tú crees que es verdad que hablando de reformas policiales sin recursos, con la situación que tenemos, con la falta de capacitación, de entrenamiento, reclutando el mismo personal, haciendo lo mismo que hemos hecho durante 20 años, durante 30 años, 40 años, durante 50 años, ¿tú crees que es verdad que vamos a mejorar la seguridad ciudadana? No, no es verdad. Dejemos de estar engañando a la población. Ese es el problema, óyeme, todo eso. Entonces, sí, necesitamos una reforma. Apuesta. ¿Qué dice el presidente del Banco Mundial? Y esa es una de las apuestas que a mí me parece más interesante. Si se pudiera implementar una reforma fiscal como la que se ha estado discutiendo y se aprobó incluso, pero todavía los detalles de eso no se conocen, que tiene que ver con la imposición de tributos a las grandes empresas que hoy día manejan lo que es el comercio virtual. Estamos hablando de Amazon y las empresas, perdóname, que son propietarias de Google, Facebook y otras tantas, y que todos los países pudieran participar de las recaudaciones de impuestos en función del nivel de actividad que tengan esas empresas en esos países. Es decir, poder territorializar la generación de
ingresos que ellas tienen y obviamente que los gobiernos participen de los beneficios que ellas generan en cada uno de sus países. Si eso se pudiera hacer, entonces podríamos tener una reforma, como dice el presidente del Banco Mundial. Me imagino que eso era lo que él pensaba en ese momento, que no afecte tanto, no afecte, digamos, en este caso no afectaría, pero eso no sería suficiente, que no afecte a los sectores de menores ingresos, porque ese es el problema, que una reforma no genera una situación de inequidad y terminemos teniendo más pobres de lo que ya tenemos, que ya se conocen las cifras. O sea, un país con niveles de pobreza cercano al 30% y mete una reforma fiscal, si no tiene las compensaciones apropiadas, que es otro elemento, sí, no hay manera de tú tener una reforma sin que tú tengas un programa de apoyo a los sectores de menores ingresos. Eso sería ni contigo ni sin ti tiene mis males remedios. Contigo porque bueno, pero el tema es que hay que tomar decisiones. Yo quiero, para dejar el tema económico y pasar a la política, me gustaría saber esto con respecto al endeudamiento. Ustedes los economistas tienen dos formas de medir el endeudamiento público. Uno es relativo, en proporción al Producto Interno Bruto, y debemos decir que el Producto Interno Bruto es toda la riqueza del país contada en un año, ¿verdad? Así es. Entonces, todo lo que se genera. Todo lo que genera el país contaba un año, ok. Pero entonces nos dicen, y la otra es en términos absolutos, ¿cuánto debemos? Entonces nos dicen, nosotros debemos 70.000 millones de dólares. Ahora ha bajado en proporción al producto porque el producto subió y en consecuencia cuando tú lo comparas con el producto, la deuda está en 51%, algo así. 54%, 54%. Público 54%. Exacto, contando pues también dividen la deuda porque es otra cosa. Porque separan la deuda del Banco Central. Sí. Porque el motivo de esa deuda sigue siendo deuda pública. Sí. No le engañemos tampoco. No, eso que todas esas obligaciones que hay ahí son responsabilidad del Estado Dominicano. Yo he intentado hacerlo con la mujer mía y le digo, eso lo debes tú. Y ella dice, no, eso lo deben los hogares, debemos todo, ¿tú ves? Entonces, ¿cuál es la que vale? Porque yo te pongo dos ejemplos. Puerto Rico entró en default cuando llegó a 70.000 millones de dólares su deuda. Claro, la deuda tiene relaciones con la economía, si impacta o no en dificultades. ¿Por qué nosotros, cuál es que debemos tomar para sufrir menos? Si hay incremento de la deuda, y el incremento de la deuda es en los niveles que ha ocurrido aquí en el país en los últimos 3 o 4 años, del 19 en adelante, para que tengan una idea, el sector público no financiero, esto es el gobierno excluyendo al Banco Central, que es otra historia, abril, de diciembre del año 2019 a abril de este año, la deuda del gobierno, excluyendo el Banco Central, había aumentado en 18.800 millones de dólares. Para que tengamos una idea, del 2012 al 2019, de agosto del 2012 a diciembre del año 2019, la deuda aumentó 16.000 millones. Si tú tomas la proyección de esa deuda... En 7 años aumentó a 19.000 millones. Aumentó 16.000 millones. Y en 3 años va a aumentar, digamos que 19.000 millones redondeados. No, la proporción es muy dura. Entonces la proporción, eso tiene que llamar la atención. Eso te responde la pregunta y te dice, como quiera que tú lo midas, cuando tengas niveles de endeudamiento, para que el público nos entienda, señor, si usted acostumbra a endeudarse para terminar el mes cogiendo 10.000 pesos prestados y de pronto está cogiendo 20, 25.000, usted tiene un problema. Sí. Usted tiene un problema. Entonces, tú lo puedes medir en términos relativos. ¿Cuál es la medida, digamos, hoy día más al uso? Lo que se mide más que nada es la capacidad que tiene un gobierno por lo menos de repagar los intereses de la deuda. Y nosotros nos estamos deteriorando. Hay un indicador técnico que se llama el balance primario, el superávit primario. El superávit primario no es más que la proporción de los ingresos que el gobierno destina al pago de los intereses, después ingreso menos gasto. Y lo que queda destinado al pago de los intereses, eso es el superávit primario. Y nosotros hemos tenido un deterioro en ese indicador significativo durante los últimos años. Muy bien.
Vámonos a un cambio. Si hay algún tema que podamos tratar de la economía, lo vamos a hacer, pero vamos a dedicar la segunda y última parte del programa a la política. Obviamente, la política es la pasión junto con la pelota. Las dos comienzan con P. Y por cierto, a veces nos tratan como P. Vámonos a un cambio, retornamos de inmediato. Muy bien, aquí estamos, señores. Nos queda no mucho tiempo, pero sin embargo lo vamos a aprovechar a todo lo que da. El Partido de la Liberación Dominicana, sin duda, es un gran partido. Sí, tuvo 20 años en el poder, no puede ser un partido pequeño, es un gran partido. Pero hay una situación, Luis, la sumatoria, la suma, pero la resta. Yo no sé cómo ustedes lo dicen en matemática, pero cuando tú sumas, agrega. Cuando tú restas, reduce. ¿Eso no te huele algo en política para las próximas elecciones ahora? ¿No te dice algo eso? Claro que me dice, porque al final de lo que se trata, de lo que trata un partido político con vocación de poder, es de sumar. Y de sumar todos los sectores y todos los ciudadanos que se sientan motivados a sumarse a su proyecto político. Y eso claramente plantea un desafío para la oposición. O sea, tampoco nos engañemos y comencemos a cuestionar, por ejemplo, las encuestas y a decir, oye, Meto, que sí, que pueden tener imperfecciones como toda obra humana, pero en sentido general, yo soy una persona que apuesto, además, yo soy economista, a mí no me luce. Yo no voy a desconocer los resultados de una encuesta, sobre todo que puede tener prestigio, que puede tener un buen nombre. Y yo creo lo que corresponde como partido político, un ejercicio serio, responsable, sería sentarnos a evaluar qué cosas debemos hacer ante esa realidad. Primero, el partido tiene que concentrarse en lo que es su estrategia, en lo que son sus planes de trabajo, y seguir apegado a ello. Sin plan, sin estrategia, no hay manera tampoco de tener éxito. No es que salgamos como locos ahora a hacer tonterías. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido que todo el mundo sabe es un partido fuerte, porque es un partido que tiene una estructura sólida a lo largo de todo el territorio nacional. Es un partido que viene de un proceso de renovación, donde tiene muchas personas jóvenes que están hoy día en posiciones medias y en posiciones al más alto nivel, desde el comité político hasta presidente de comités intermedios, miembro del comité central, que con entusiasmo se han volcado a hacer el trabajo político. Y yo creo que esa es su fortaleza. Esa es su fortaleza. Obviamente, habrá que ver en las próximas semanas qué es lo que más conviene, lo que más se le conviene al partido. En términos de eso que tú planteabas, que no es más, tú te referías de una manera, digamos, solapada al tema de la posibilidad de sumar a través de una alianza. Yo lo hago explícito y digo, ese tema está sobre la mesa y hay una comisión designada, debe estar en este momento evaluando cuáles son las opciones que nosotros tenemos y seguro que habrá una respuesta sobre ello. Te voy a ser crítico en esto. En las elecciones pasadas se planteó y se ejecutó la tesis de que el jabón sabía queso, pero no era queso. Se dijo en aquella oportunidad, si tenemos un 29% ganamos, si tenemos un 25% ganamos, no importa, vamos a ganar. El jabón finalmente enseñó la calidad que tenía, lo que era, la espuma que hacía. Se fue jabón lo que pasó. Pero también... Te digo, con eso te digo, es porque a veces, y ahora te hablo un poco de marxismo, la pequeña burguesía es muy dada al sectarismo por un lado y por otro lado a no obtemperar la realidad independiente de su voluntad. Es decir, uno dice, eso no quema, te quemé, no, pero no quema. El gobierno, si van desunidos, la oposición, hay un 99.4% de que el presidente Luis Abinader se relija. Eso no, yo no sé si eso es matemática, es política o ambas penas a la vez, pero yo no veo otra manera, aparte de lo que tú señalas de que es necesario mantener las estrategias de cada partido. Eso es verdad, sumando, tú sumas,
suma internamente, pero también tiene que entender que tú tienes un conglomerado. Y la pregunta que te voy a hacer después de este gran introito es, en esa encuesta se ve no lo que diga la encuesta como resultado final, sino las tendencias. ¿Ustedes no están viendo alguna tendencia? ¿No están estudiando eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No vaya a pensar que un partido como el PLD le va a pasar desapercibido este tipo de cosas. Si hay algo que uno puede alardear es de la capacidad analítica y de la capacidad estratégica que ha mostrado históricamente el Partido de la Liberación Dominicana. No estoy diciendo que no haya cometido errores, estoy diciendo que en sentido general eso es una de sus fortalezas. Y tiene razón. Que esas cosas, óyeme, no es verdad que la van a pasar desapercibido. Entonces, sí, el tema es que tú tocaste algo relevante. Sumar, hay que sumar en el marco de la estrategia de cada organización. Y ahí es donde yo creo que radica el problema. ¿Cómo yo logro reconciliar la necesidad que yo tengo de alianzas con mi estrategia como partido político? Y obviamente yo voy a agregar algo, y esto es una posición de Luis Reyes. Mira, en una negociación, hace muchos años que me enseñaron, me invitó, por cierto, una multinacional y estábamos en medio de unas negociaciones muy complejas. Y entonces, ellos me invitaron a un seminario. Y hay algo que se me quedó grabado para siempre. En una negociación hay que partir del supuesto de que ambas partes van a ganar. Van a ganar del resultado de esa negociación. Y si por alguna razón tú sientes que después de la negociación tú lograste aplastar al adversario, perdón, a tu socio, en este caso, entonces tú no hiciste una buena negociación. Y digo esto como marco general de lo que debería ser una negociación. Entonces, el tema, repito, es ese, Prión. El tema es cómo en el marco de la estrategia de cada una de las organizaciones se logran reconciliar sus intereses con el interés general que debería ser, óyeme, retornar al poder. Ahora te hablo de los plazos, ahora te hablo como abogado y tú como economista. Los plazos en algunas son fatales. Hay plazos para las alianzas. Es decir, la estrategia de un partido de sumar internamente y de consolidarse internamente puede ser con el tiempo. Uno puede pensar para el 24, para el 28, pero ahora los plazos están dados por la Junta Central Electoral para todas las candidaturas. Y lo que la gente está percibiendo, y eso sí es peligroso, también la percepción en política es tan importante como la realidad. Lo que la gente está percibiendo es que para las elecciones municipales se ha digregado y parece que está triunfando la cooperativa del sectarismo de todas las partes, no de una sola. O sea, ¿quién primero llega a la mesa de negociación? Mira, quiero decirte sobre eso lo siguiente. En los 3 minutos que nos quedan. Yo creo que si los partidos políticos no son capaces de identificar las amenazas que tienen encima, pues pagaremos el precio. Pagaremos el precio en las elecciones que vienen. Ahí están los desafíos, están planteados. Yo creo que están requete identificados. Y el tema es cómo le damos respuesta a esos desafíos. Reitero, parte de tu estrategia también es identificar las amenazas que tú tienes, las oportunidades y las amenazas que tú tienes. Y eso es una amenaza. Si no somos capaces de concertar en el marco de los tiempos que están planteados legalmente, porque hay un calendario, y ese calendario incluso lo tenemos todos, y lo leemos incluso, yo meto toda la semana, y descontamos los días, nos quedan tantos días para hacer tal actividad. Y si no somos capaces de tomar las decisiones oportunas en el marco de ese calendario, bueno, pues entonces luego veremos las consecuencias que puede traernos esa situación. Más claro ni el agua, diría el presidente Balaguer. Muy bien, y gracias Luis por esta conversación que no fue tan amplia como la teníamos planeado por razones
atendible, pero sí muy valiosa. Y tú sabes que este programa está para ti. Va a venir antes de que vengan las elecciones municipales y congresuales, que falta mucho. Vamos a estar un par de ocasiones más o más. Así que ya tú sabes, estamos aquí. Gracias por estar con nosotros. Espero que Gracias a ti por la invitación. Siempre. A ustedes, mis amigos, muchas gracias. Estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana en otro programa A Rajatabla. Hasta entonces, señores.